Hola, mi nombre es Javier Gómez, soy abogado dedicado al derecho ambiental y legislación ambiental en la Universidad de Santiago de Cali y por supuesto es docente en esta especialización. Tengo como tema para tratar hoy con ustedes algo que ha sido muy importante desde el año 1980. El tema es los delitos ambientales. Algunos tratadistas los denominan como naturicidios, otros ecocidios o sencillamente ecodelitos. Los delitos ambientales son de gran importancia porque por medio de ellos se busca de alguna forma que se indemnice por las acciones que pueden ejecutar las personas naturales o las personas jurídicas. En el evento de que sea el Estado quien adelante un proyecto o una obra y cause impacto ambiental, incluso llegase a generar delitos ambientales, pues entonces habría que entrar a analizar la norma jurídica ambiental, cómo encuadra, quién representa entonces el Estado, que en este evento sería nuestro presidente, y a ver si se puede judicializar o no. Si es persona natural, particular, igualmente deberá entonces que responder por los ecodelitos o naturicidios. Desde el año 1980 entra en vigencia un decreto, el decreto 100 de 1980. Este decreto es el que por primera vez trata el tema de los delitos contra los recursos naturales. Solamente define 6 delitos, los cuales desde esa época abarcan como los más importantes para ser aplicados en nuestro territorio nacional. Ellos eran ilícito aprovechamiento de recursos naturales, ocupación ilícita de parques y zonas de reserva forestal, explotación ilícita de yacimiento minero, propagación de enfermedad en los recursos naturales, daños en los recursos naturales y contaminación ambiental. Se puede decir entonces que este último, contaminación ambiental, siempre ha sido tratado desde el año 80 hasta la normativa actual en vigencia. Si prestamos atención, nos damos cuenta que hace referencia a delitos contra los recursos naturales, es decir, renovables y recursos no renovables. Sin embargo, en este primer momento de la historia evolutiva de los delitos ambientales, no se le agregó contra los recursos naturales y el medio ambiente. Eso ocurre posteriormente. Por supuesto que tiene sentido y lógica esto, pues a medida que avanzaban los años, los requerimientos, las vigencias, la necesidad de actualizar los delitos ambientales, aparecían no solo nuevos delitos, sino nuevos vocablos, nuevos verbos rectores, sino ajustar la denominación al momento histórico que correspondía. Estos delitos que menciono sobre ilícito aprovechamiento de recursos naturales, parques y zonas, yacimientos mineros. En el evento del yacimiento minero hay una relación directa con el código minero que tenemos ahora en vigencia y mucho más este tema de los yacimientos mineros por la historia reciente, cercana que hemos tenido sobre la manera destructora, no depredadora, porque la depredación debe aplicarse a aquellos seres o animales que utilizan un recurso para sobrevivir, para subsistir. Pero es bien sabido que el hombre no se le puede denominar depredador, sino destructor. En Zaragoza, por ejemplo, en Dagua, el estado en que quedó toda esa cuenca realmente fue impresionante. Y lo más llamativo del asunto fue que ninguna autoridad ambiental quiso poner el frente a esa situación. Y entonces, si usted tiene la oportunidad de visitarlo
o leer todo lo que se ha colgado en internet sobre la explotación ilícita, ese delito que se cometió en Zaragoza, pues se dará cuenta, pues, que fue muy grave, el impacto ambiental negativo gravísimo, y el beneficio ¿para quién? Para algunos, incluso las personas que vivían por ahí cerca, algunos se beneficiaron, pero no tanto. En cambio, el impacto ambiental negativo es total, toda la cuenca destruida para estas comunidades y para el territorio nacional, porque era un referente del río de agua, ya no lo podemos mostrar ni ver como tal. Posterior al decreto 100 de 1980, entra en vigencia una ley, la ley 491 de 1999. Una de las primeras novedades que aparece allí y que llama la atención, por supuesto, es que ya no solamente, como en el año 80, se dice delitos contra los recursos naturales, sino que se agrega y el medio ambiente. Sabemos nosotros que una cosa es hablar de recursos naturales, que engloba los renovables y los no renovables, y otro tema es hablar del medio ambiente, donde nosotros debemos involucrar, por supuesto, la actividad antrópica. El hombre, por supuesto, debe ser integrado allí. Los delitos que aparecen a partir de la ley 491 del 99, que no dura sino más o menos un año para que aparezca una nueva reforma, sería entonces los siguientes los delitos: ilícito aprovechamiento de recursos biológicos. Miren ustedes allí una novedad interesante, pues ya habían pasado entonces 19 años desde que surgió el Código Penal del 80, ¿no?, que trataba los delitos contra los recursos naturales, y ya habla de recursos biológicos. Continúa diciendo invasión de áreas de especial importancia ecológica, explotación o exploración ilícita minera o petrolera. Ahí se genera también otra novedad, porque una cosa es la etapa de la mera explotación y otra es ya la exploración. Pero mire usted que abarca la exploración minera o petrolera, o sea, dos recursos muy importantes y que tenemos en nuestro país con suficiente cantidad. Otro delito que se nombra es el manejo ilícito de microorganismos nocivos. Continúa omisión de información. Este delito se clasifica como delito ambiental, la omisión de información. Es decir, quien tenga conocimiento de un delito ambiental, quien no informe cuando se le interrogue para que dé cuenta de lo que conoce sobre algún delito ambiental, se podría ver incurso entonces a una investigación, a una judicialización. Estamos hablando, recordemos, de la ley 491 de 1999. También aparece el delito ambiental denominado contaminación ambiental. Van ustedes a notar que el delito de contaminación ambiental aparece ya en el año 80 con el decreto 100, estamos en el 99 con la ley 491 y luego y nuevamente se habla de contaminación como un tipo penal ambiental, por supuesto importantísimo. Después de la ley 491 de 1999 entra en vigencia la ley 599 del 2000, es decir, al año 99-2000. Entonces llama la atención porque la ley 491 no dura sino un año o un poco menos. Se hizo entonces necesario hacer esa nueva reforma al Código Penal porque se presentaron nuevas concepciones, nuevos conceptos, actualizaciones, modernización de los vocablos, incluso agregar otros verbos rectores en los tipos penales. La relación de los delitos para ese entonces, la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, también hace referencia
a que estos delitos son contra los recursos naturales y el medio ambiente. Se sostiene con respecto a lo dicho en la Ley 491 de 1999. ¿Cuál es la relación de los tipos penales? Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Mire cómo usted allí aparece entonces la aclaración de cuál recurso natural es que se está hablando. Entonces aclaran los renovables. Entonces independizan el renovable del no renovable. Continúa con la violación de fronteras para la explotación de recursos naturales. Allí sí generaliza. Puede ser recurso natural renovable o no renovable. Manejo ilícito de microorganismos nocivos, daños en los recursos naturales, contaminación ambiental. Notamos entonces cómo el delito o naturicidio denominado contaminación ambiental aparece tanto en el año 80 como en el año 1999 como en el año 2000 con el Código Penal. Por supuesto que debía ser así en razón a que la contaminación ambiental tiene unas clasificaciones. Puede ser auditiva, atmosférica, puede ser radiactiva, residuos sólidos, residuos tóxicos. Todos ellos quedan entonces inmersos en un solo delito que se denominaría contaminación ambiental. Se denomina contaminación ambiental. Pero mire que aparece una aclaración que es interesante. Contaminación ambiental culposa por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. Recordemos, y este tema sí que sería interesante para un profundo especialista que quisiera hacer honduras en la temática del derecho ambiental, ¿sí?, sobre delitos ambientales. Cuando se menciona el tema culposo, ¿sí?, iría entonces frente a una acción dolosa. Luego entonces, al iniciar un procedimiento o un proceso penal, entonces, ¿cómo se juzgaría frente a acciones culposas meramente y frente a acciones dolosas? Muy seguramente al final del procedimiento penal veremos cómo la situación va a ser más gravosa para aquel que accionó con la intención de causar el daño, de causar el impacto ambiental negativo, es decir, en la esfera de la acción dolosa. También se toca en el año 2000, con el Código Penal y su reforma, la experimentación ilegal en especies animales o vegetales. También se genera allí una novedad importante. Se agrega la caza ilegal, ¿sí? Continúa la invasión de áreas de especial importancia ecológica, como los parques naturales, las reservas naturales, pero por supuesto que respetando algunos títulos o propiedad privada que pueda haber sobre ellos. Eso sí, cabe anotarlo y aclararlo en esta pequeña charla. Y finalmente, se habla de la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Cuando nos hacen referencia a otros materiales, nosotros tenemos que recordar necesariamente que la minería no es solamente carbón, minería de carbón. Hay minería de minerales o metales preciosos. Hay minería cuando usted extrae ciertamente carbón, cuando hay canteras donde se extrae roca para construcción de habitaciones, construcción de edificios, construcción de carreteras. Entonces la minería es un tema bastante amplio, pero generalmente nosotros pensamos que la minería hace referencia solo a la extracción de carbón mineral. En alguna oportunidad que escuchábamos a expertos en la minería, y cuando yo me refiero a expertos en la minería estamos hablando de personas que llevan más de 50 años en esta labor, ellos sostienen que
la profesión más antigua en el mundo no es la que generalmente nosotros mencionamos en las charlas, sino que la profesión más antigua en el mundo es la profesión de la minería. Pues siempre el hombre a través de la historia ha requerido de los materiales que le entrega el recurso tierra para sobrevivir. Y por último aparece la ley 1453 de 2011. Esta ley 1453 del año en curso nuevamente reforma al Código Penal en muchos de sus aspectos, ¿sí? Pero nosotros trataremos un poco sobre lo que nos atañe a nosotros, y es los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Por lo menos el título se sostiene desde el año 99 hasta la fecha, pasando por el 599 hasta la 1453 de 2011. Realmente han visto los creadores de la norma, ¿sí? El legislativo ha visto que no hay necesidad entonces de cambiar el título. Por eso continúa como los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Capítulo único, así lo denomina esta ley. Aparece un primer delito denominado ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y es el artículo 29 de la ley 1453 de 2011 que aplica la reforma correspondiente. Ese ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables recibe unos ajustes, como por ejemplo agrega unos verbos rectores. Dice se apropie, o sea que el verbo apropiar es una novedad. El verbo mantenga, mantener, sería otra novedad. Aparece igualmente un verbo rector, explorar, no explotar, explorar. Es que el que lo haga de manera ilícita, sin los permisos correspondientes, simplemente explorando, ya se ve incurso entonces en este tipo de delito ambiental. Ya habla este solo artículo que estamos mencionando de recursos, califica a los fáunicos y forestales, florísticos e hidrobiológicos como verdaderos recursos. No podemos olvidar nosotros que cuando se habla de recursos naturales, bien sean renovables o no renovables, se está dando a entender que se puede recurrir a ellos. Pero ¿cómo se puede recurrir a ellos? Hay una sola forma, de manera legal, de manera lícita. Si usted lo hace ilícitamente, si usted lo hace ilegalmente, sin los permisos, sin las autorizaciones de las autoridades correspondientes, entonces usted se convierte en un delincuente ambiental y entonces se ve afrontando una serie de dificultades ante la Fiscalía y posteriormente ante los jueces. También debemos recordar que en este artículo se agrega biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana. Vieron ellos la necesidad de que se especifique qué es la biodiversidad colombiana, porque podría ser de una biodiversidad que no pertenezca a nuestra zona, a nuestro reducto nacional, sino que sea una biodiversidad de otro país. Entonces ahí habría que entrar a analizar en el procedimiento si cabe judicializar, ¿no?, al actor por biodiversidad que no es nuestra, pertenece a otro entorno, a otro país. Se sostiene en la prisión en 48 a 108 meses y la multa entre 30 y 35.000 salarios mínimos legales. Bueno, anteriormente se hablaba de que la prisión, ¿no?, se iba a aplicar
en años, pero realmente al momento de juzgar, al juzgador que atiende el procedimiento se le facilita más cuantificar cuando esto se hace en meses, que es más complicado hacerlo en años. Es decir, digamos que sería más justo, más equitativo hacerlo en meses que aplicarlo en años, porque sería de pronto entonces injusto. Algo que sí traía la ley 491 de 1999 y que sostuvo la ley 599 del 2000, el Código Penal en su momento, y lo sostiene aquí la 1453 de 2011, y es el tema de los salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto permite que hasta los 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes automáticamente, anualmente, se vayan aumentando con el aumento justamente del salario mínimo. Es necesario que para todos estos delitos que aparecieron en la ley 1453, reformando el Código Penal, intentemos aclarar unos elementos que son muy importantes. ¿Cuál es el sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿sí? Y cuál es el bien jurídico que se tutela? Es decir, ¿cuál es el bien jurídico que se cuida? En estos delitos, cuando los revisamos, aparece un giro, denominado así, un giro idiomático que podemos dejarlo entre comillas denominado el que. Cuando hace referencia a el que, significa entonces que cualquiera persona natural con mayoría de edad, ¿sí?, podría ser el imputable, el autor de estas infracciones punitivas. Cuando manifiesta, iniciando la definición del tipo penal de todos los actuales, de los vigentes, el que, debemos entonces automáticamente entender que se trata de cualquier persona natural mayor de 18 años. El artículo 329 de la 1453 considera la persona extranjera, al extranjero, como el infractor contra los recursos naturales. Si el infractor, el actor, es menor de edad, pues ya entendemos, ya sabemos que recibirá una jurisdicción especial. Y si la responsabilidad penal es de persona jurídica moral o moral, ¿cómo entonces entraríamos en el procedimiento penal? Porque recuerden que la persona jurídica o persona moral es un ente, es una creación de la ley, es un ente jurídico, no es una persona natural. Entonces, ¿cómo se busca la responsabilidad cuando una empresa cualquiera es la que contamina? Y debemos adelantar el procedimiento por contaminación ambiental, notable por supuesto, porque no es cualquiera contaminación ambiental, debe ser una contaminación ambiental que afecte notablemente, ¿sí?, un recurso natural, renovable o no renovable. Y entonces allí la persona jurídica o moral tendría que entrar a responder. Pero entonces uno se pregunta, cuando charla con los dedicados al derecho penal, que una persona jurídica, ¿cómo se encarcela? ¿Cómo se detiene? ¿Cómo responde la persona jurídica? Bueno, las sociedades, las personas jurídicas o morales, responderían sus representantes legales, responderían entonces sus directivos o su representante legal. Este sería entonces el que se debería en el incurso del problema penal a presentarse ante la fiscalía y a presentarse entonces ante el procedimiento del juez y a ver qué resultado genera este. Hay una dificultad, ¿no?, en los países de tradición anglosajona, que denominan en inglés el common law, ¿no?
admiten la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero entonces nosotros no podemos olvidar que nosotros somos de tradición latina, y la tradición latina hace mención al civil law, no al common law, que es anglosajona. Y aquí se sigue el principio romano en latín, que dice societas delinqueren non potest, es decir, las sociedades no pueden delinquir, los entes no pueden delinquir, las personas jurídicas o morales no pueden delinquir. Por esa razón, cuando es una empresa o una sociedad la que contamina, la que crea el delito ambiental, se dificulta la búsqueda de la responsabilidad. A contrario sensu, cuando es una persona natural, es mucho más fácil adelantar un procedimiento que permita entonces buscar la responsabilidad correspondiente. Ahora, el problema está en que hay una ley del año 1973, y es la ley 23 de 1973, que nos indica a nosotros en su artículo 16 la responsabilidad civil extrapatrimonial. Pero mire usted que esa responsabilidad civil no es solamente del Estado, siendo el Estado el que adelanta un proceso, un proyecto, una obra que impacte negativamente y que afecte una propiedad privada, es decir, afecta a un particular. Entonces, la nación, representada por el presidente del momento, tendrá que responder por la afectación ambiental que ha generado un particular. Pero ese artículo 16 del año 73, 1973, fue creado de una manera genial, realmente, jurídicamente genial, porque a estas alturas, habiendo pasado 35 años o más, todavía se indica que hay responsabilidades del Estado frente a proyectos que pueda adelantar, pero que también pueden haber responsabilidades de particulares que impacten ambientalmente. Este tipo de responsabilidades, afortunadamente, desde la ley 491 del 99 y seguida por la ley 599 del 2000 y la 1453 del 2011, está permitiendo que para este tipo de proyectos, obras, actividades o gestiones ambientales se está exigiendo algo que se denomina el seguro ecológico. Mire, el seguro ecológico o el seguro ambiental, que usted también lo puede denominar así, no es más que una póliza, una caución que debe prestar quien va a adelantar el proceso, quien va a adelantar el proyecto, la obra, la actividad. ¿Para qué es esa póliza o esa caución? Justamente para amparar a esa firma, a ese ente, a esa persona natural de posibles perjuicios que llegare a causar en el desarrollo de la obra, el proyecto o la actividad. Entonces, cuando uno habla de las cauciones o pólizas, debe remitirse a otra rama del derecho. ¿Cuál rama es ella? El Código de Comercio, en el tema o en el acápite que hace referencia a las pólizas. Es importante, por supuesto, que se tenga en cuenta el tema de las pólizas, porque es una manera de que se proteja tanto la nación, ¿no?, como los particulares que estén interesados en adelantar algún procedimiento. Pero ¿cuáles son los elementos claves en estos tipos penales que hemos mencionado desde el año 80 al 99 y al 2000? Pues hay unos supuestos. El primero es el supuesto pasivo, ¿sí?, que hace referencia en el artículo primero del Código de los Recursos Naturales. El ambiente es patrimonio común y su preservación y manejo son de utilidad pública e interés social, ¿sí? Luego, entonces, de manera general y abstracta, se infiere que es el Estado la víctima del agravio ambiental. Existe el sujeto pasivo,
existe el sujeto activo y existe el bien jurídico. Bueno, vamos a encontrar que en los delitos ambientales el sujeto pasivo sería el Estado, la víctima del agravio ambiental. ¿Y cuál sería el bien jurídico? Pues ¿cuál es el bien jurídico a tutelar, a proteger? Pues el ambiente, todos los recursos naturales, ¿sí? Renovables, no renovables, ¿sí? Y el ambiente. ¿Y cuál sería entonces el supuesto de hecho? En el supuesto de hecho, que hace relación a los delitos ambientales, se deben tener en cuenta los verbos rectores. Ahora mencionaba en el ejemplo que dábamos varios verbos rectores que se han tenido que ajustar justamente como una novedad de actualización. ¿Cuál es el objeto material? Las cosas sobre las cuales recaen. Entonces, si recae sobre un recurso natural renovable, ¿sí?, que puede ser flora, que puede ser fauna, pues entonces ese sería el objeto material. ¿Cuál sería entonces el elemento normativo? El elemento normativo a que se hace referencia se usa el adverbio ilícitamente. Cuando usted revisa los delitos ambientales que están ahora en vigencia, siempre se inician el que ilícitamente. Entonces, el elemento normativo es la ilicitud como adverbio. Y la consecuencia jurídica, ¿cuál sería entonces la consecuencia jurídica de quien accione en contra de los recursos naturales, generando unos impactos ambientales importantes negativos? Pues la consecuencia jurídica sería las penas. ¿Cuáles son las dos penas que tenemos en nuestra organización penal? La prisión y la multa. La prisión, como mencionábamos ahora, que se cuantifica en meses, dependiendo del tipo penal. Y la multa, que sería en salarios mínimos legales mensuales. Existen, por supuesto, la generación de otros tipos penales, que son los que están ahora en vigencia. Entre ellos está la violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de recursos naturales. Esto es de común ocurrencia. Colombia, que está rodeado de algunos otros países como Ecuador, Perú, Venezuela, etcétera, puede ser posible que algunos extranjeros entren acá a nuestro territorio para procurar explotar o aprovecharse de recursos naturales nuestros. Y entonces, al ser estos capturados por nuestras autoridades, se le aplicaría el artículo 329 denominado violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales. El artículo 330 de la novedad sobre la ley que reforma al Código Penal, la 1453, menciona el manejo ilícito de microorganismos. Continúa, aunque hay un pequeño ajuste, y lo denominan manejo y uso ilícito. Manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados. Notemos entonces que por eso en los últimos años se hacen unos ajustes justamente de actualización. En este se agregó uso ilícito de organismos, de microorganismos y elementos genéticamente modificados. La tecnología, ¿no?, como consecuencia de la ciencia de los científicos, permite que los tecnólogos y el desarrollo de la tecnología se puedan hacer manipulaciones genéticas que en cualquier momento pueden generar dificultades. Incluso si usted lo hace de manera ilícita, como decíamos anteriormente, entonces ya usted estaría pisando los terrenos de la delincuencia ambiental. Otro de los artículos, ¿no?, que se toca en la 1453 es daños en los recursos naturales. Este daños en los recursos naturales es genérico. Me parece, a manera de respetuosa y humilde comentario o crítica,
que los daños en los recursos naturales son generales, porque tendríamos que hablar de todas las clases de recursos naturales. Y esto puede permitir una dificultad en el momento de la tasación de las penas, tanto de prisión como de multa. De todas maneras, veremos qué ocurre en los foros que se están adelantando y algún ajuste que de pronto aparecerá en su momento pertinente. Pero aparece igualmente el tema que se denomina contaminación ambiental, que se ha sostenido desde un principio, desde el año 80 hasta nuestros días, con el primer Código Penal, y continúa denominándose contaminación ambiental. Y dice el que, o sea, cualquiera persona, con incumplimiento de la normatividad, provoque, contamine, realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos al aire, a la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, es decir, hasta lo que yo acabo de leer aquí, usted puede notar que si hace un parangón, un enfrentamiento entre cómo definieron la contaminación ambiental en el año 1980 y ahora en el 2011, usted notará sin mayor esfuerzo cómo ha evolucionado. Bueno, aquí se dice algo que es también llamativo, y dice, el que con incumplimiento, eso deja la brecha bastante amplia, que el que cumpla puede contaminar. Sí, el que contamina paga, y si el que contamina lo hace legalmente, lo hace lícitamente, pues sencillamente paga, pero no está dentro del marco ilegal. Es también de verdadero y necesario análisis este artículo, el 332 de la ley actual, que dice que el que con incumplimiento contamine el aire, los recursos naturales, renovables, no renovables, los depósitos, etcétera, porque es que permite, lamentablemente, que usted cumpla la ley, pero cause los impactos ambientales negativos. Y eso es, lamentablemente, lo que nos lleva a pensar que no debiera ser así, ¿no? Es decir, se debe buscar la manera de que los impactos sean mínimos, muy mitigados, muy disminuidos. El artículo 332A, que es una creación, una novedad, dice contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos. Mire usted que habla de contaminación ambiental genérica, pero particulariza el artículo 332A con esta nueva ley y nos habla de la contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos, no cualquier residuo sólido que pueda salir de una empresa, que puede salir de las casas de habitación, no, los residuos sólidos peligrosos, los tóxicos, los radiactivos. A buena hora aparece el artículo 332A para poner en cintura a todos aquellos que en los hospitales o en las empresas manipulan residuos peligrosos, tóxicos o radiactivos, y que no había manera entonces de permitir que se les sancionara en el momento correspondiente. Bueno, hay algo que también llama la atención, y es que aparece la contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. Es que sobre eso es que deseo yo que nos entendamos. Por eso, si hay manera que por el medio virtual lleguen algunos comentarios, va a ser muy importante. Mire cómo esta novedad, la 1453, permite ajustar cosas que eran necesarias. Ya no solamente se habla de contaminación ambiental, sino que aparece uno nuevo, otro, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. Sí, en efecto. Entonces, quienes tienen la posibilidad de ir a un yacimiento minero
o para extraer hidrocarburos, van a tener que prestar mucha atención, porque tendrían entonces que enfrentar un procedimiento penal en razón a que si esa explotación provoca o contamina de manera directa o indirecta recursos como los recursos hídricos, recursos como el recurso suelo, entonces tendrán que entrar a responder, y se habla de las penas de prisión y la correspondiente multa, que llega a 50.000 salarios mínimos legales mensuales. La experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos, de que trataba el artículo 334, queda así: el que sin permiso de la autoridad competente. Mire que aparece el que ilegalmente, el que ilícitamente, el que sin permiso de autoridad. Entonces, los penalistas dedicados deben entrar a analizar con mucho cuidado por qué se inicia la definición de estos tipos penales de esta manera. Cuando se habla del que ilícitamente, el que sin cumplimiento o incumplimiento, o dice el que sin permiso de autoridad ambiental experimente con especies o agentes biológicos o bioquímicos, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la interpretación de la norma acercándonos al campo de la hermenéutica jurídica? ¿De qué se trata y cuál es el espíritu o intención de la norma? ¿Cómo interpretamos que en algunos de los delitos ambientales se diga el que incumpla, el que ilegalmente, y aquí aparece el que sin permiso? Entonces habría que pensar que algunos delitos ambientales tendrían un tratamiento y una consecuencia jurídica diferente frente a otros que no hablan de ilicitud, de incumplimiento legal, sino que sencillamente no cumple con unos permisos. Tal es el caso de la experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. Hay otro artículo que se mencionó en esta última ley, la 1453, que hace referencia a la ilícita actividad de pesca. Mire cómo el título del tipo ambiental dice ilícita actividad de pesca, y entonces volvemos al cuento anterior. Es decir, hay muchas actividades, por decir todas las que comprende el Código Penal, que si se hacen de manera lícita, con los permisos, con las autorizaciones, se pueden desarrollar, y no interesa entonces en el fondo el tipo de impacto ambiental que se cause. Es decir, lo que nos interesa a nosotros es el tipo de impacto ambiental negativo que se cause. Aquí, ilícita actividad de pesca, el que sin permiso. Notarán ustedes que en este y en el anterior que se mencionó ya no se dice ilícitamente, sino sencillamente el que no tenga un permiso. Luego entonces este tipo penal ambiental deberá recibir un tratamiento diferente a los otros tipos penales ambientales que empiezan diciendo el que ilícitamente, el que ilegalmente. La caza ilegal, tratada en el artículo 336 del Código Penal. El artículo 337 de la actual vigente norma habla de invasión de áreas de especial importancia. Este es un tema bastante delicado, porque es conocido incluso por el mismo ministro de Agricultura, que en nuestras áreas de importancia ecológica, como los parques naturales, las reservas naturales, los parques nacionales, aparecen una serie de comunidades invadiéndolos, y ya es hora de que el ministerio, el gobierno, piense cómo va a resolver ese tipo de dificultad. Lamentablemente,
la autoridad ambiental, la fiscalía, el gobierno deberá enfrentar algo que es bastante delicado. Esta invasión de áreas de especial importancia ecológica, habría que entrar a ver de qué tipo de invasión se habla, a cuál zona nos referimos y fundamentalmente cuánto tiempo llevan las personas o comunidades asentadas en esas zonas, porque sería muy complicado tratar de judicializar a personas que llevan 20, 30, 40 y hasta 50 años ubicadas, por ejemplo, en zonas de reserva forestal, ¿no? Y que si se hacen las examinaciones correspondientes y las visitas oculares o inspecciones correspondientes de las autoridades, nos damos cuenta que no son pocas las familias, son muchas las familias. Incluso cerca de aquí se ha invadido una reserva forestal, ¿no?, que produce suficiente comida para la urbe caleña. Entonces, en el momento de la escasez de comida en las plazas de mercado, y si estos son una despensa importante para el mercado en Cali, si se suspende eso, llega a darse el momento en que se disminuye la posibilidad de que la gente de la ciudad, ¿no?, se apropie de la comida para el sustento diario. Es un problema serio, por supuesto, es un problema ecológico, es un problema ambiental, pero es un problema social y también, por supuesto, económico. Lo mejor que podría ocurrir es una propuesta que hizo algo más de un mes el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien sostuvo que se requiere de adelantar un procedimiento con autoridades para determinar a ciencia cierta realmente cuáles son las áreas protegidas ecológicamente en nuestro país, cuáles son las áreas de reserva forestal y cuáles son las áreas de parques nacionales y parques naturales que hay en el país que están intervenidos o invadidos, para entonces buscarle una solución a esa problemática social. Porque sacar a 1.500, a 2.000 personas que están en una reserva forestal, que además subsisten de eso, sacarlos de la reserva forestal, campesinos dedicados a eso, que además de eso nos traen comidas a las urbes, y entonces si el gobierno decide que deben retirarse de los parques, de las reservas naturales o de las reservas forestales, ¿qué se va a hacer con esas 2.000 o 2.500 personas? ¿Qué piensa hacer el gobierno con esas 2.000 o 2.500 personas? ¿Traerlas para la ciudad? ¿Para engrosar los cinturones de pobreza en la ciudad? No, me parece que la propuesta del ministro de Agricultura es muy sana, muy sentada, y es procurar incluso la titulación de estas personas, pero a partir de ahí que las autoridades intervengan con eficacia y con validez constitucional para que no se acreciente esa problemática y que entonces las comunidades no continúen utilizando más áreas de los parques y más áreas de las reservas forestales. Bueno, pienso que durante estos minutos pues di a conocer de una manera muy general el problema de la evolución de los delitos ambientales desde el año 80, año 99, año 2000 y 2011. En una próxima oportunidad seguiremos comentando sobre novedades en la legislación ambiental. Gracias.